Tenemos un invitado que la verdad que un gusto que ya se ha podido acercar para hablar de un tema que es súper sensible en un momento como este, digamos, que es el rol de los sindicatos, qué está pasando con eso, cuál es el diálogo con la sociedad, qué pasa con el sindicalismo también joven. Vieron que siempre esa figura de sindical siempre está pensado como en esa figura de personas quizá con más experiencia, más grande, pero también hay sindicalistas jóvenes que también, evidentemente, también incluso por su edad, tienen otro diálogo con la sociedad y con lo que está sucediendo. Así que bueno, Esteban, gracias por venir. Esteban Fraises, secretario gremial. Un placer tenerte acá. Gracias por la invitación y acércate ahí si querés. Gracias por la invitación y por incluir esta temática dentro de un canal de streaming como el de ustedes. Es importante empezar a desconstruir ciertas cuestiones del movimiento sindical, del movimiento obrero y del rol que tenemos todos los trabajadores, y sí romper la figura, por ahí el estereotipo que se generó durante muchos años. Y somos normales, somos personas. Somos personas que trabajamos. Eso, perdón, José, eso lo ves muy presente, ¿no? Porque de hecho le pasa, digamos, gente que no está vinculada a la política, que es la gran mayoría del país, ¿no? Que cuando conoce de cerca a un sindicalista dice, pero al final y son piola incluso. Y pasa, hacen buenos asados. Tienen esas figuras completamente, digamos, estigmatizadas en los medios de comunicación, y piensan que el mundo sindical se reduce a eso, ¿no? Y esas formas. Totalmente, y también cuando empezás a conocer no solamente a la persona que está atrás de un dirigente o una dirigenta, que nosotros tenemos muchas compañeras que están en la comisión directiva, pero que a su vez son delegadas, claro, son activistas gremiales, sí, y rompes un montón la barrera. Y termina pasando que por ahí yo vengo de base, soy delegado gremial de un call center, de Atento, y termina pasando que con tus compañeros, que nosotros llegamos a ser casi 800 trabajadores y trabajadoras, te dicen, con vos está todo bien, pero con tal sindicalista, yo soy el sindicato, o con el sindicato tal. Es como que se generó durante muchos años esa imagen de los sindicatos que se rompe con la cercanía. Claro. Y es lo que nosotros proponemos, tener un sindicato que tenga cercanía, dirigentes que sean cercanos a los compañeros que están en los lugares de trabajo, en los comercios, en las industrias. Entonces, esa es la base, el ABC, y cuando se rompe esa barrera también se empieza a descubrir otro mundo, porque no solamente nosotros tenemos solamente la acción gremial en la calle con los bombos cortando la calle como es que esa es la imagen que tiene un montón de gente, ¿no? Totalmente. Que se reduce a eso, el sindicalismo. Y hoy pero eso era el sindicalismo de los 70. ¿Lo hacemos? Sí, lo tenemos que hacer, lo hacemos. Tuvimos 60 días acampando en Caromar porque cerraron las puertas de un día para el otro, sí, lo hacemos. Lo que el sindicalismo hoy tiene, y el sindicato Empleo de Comercio, que es el más grande de la provincia, lo tenés que analizar en muchas facetas, no solamente en la acción gremial, en la calle, cuando nosotros hacemos una manifestación, sino la acción social que tiene, la acción cultural, la acción deportiva. Nosotros tenemos un club social y deportivo, la interacción que tiene con la comunidad y con la sociedad. Bien. En eso, Esteban, me parece buenísimo lo que marcaste, la cercanía, sí, en tiempos de quizás tanta, yo diría en algún punto falsa cercanía, pero está bueno de esto del celular. Va a haber varios puntos para tocar, nombraste también la cuestión de la mujer, ahora me voy a meter en la cuestión celular, digital, de un tiempo a esta parte en tu recorrido sindical, ¿cómo cambia con el celular? ¿Qué ves de pro y qué ves de contra en ese contacto con los trabajadores? Tenés como en todo, como en la política, porque nosotros hacemos acción política gremial, claro, modificó un montón de conductas y modificó un montón de cuestiones que tienen que ver con la cercanía. Para nosotros fue una herramienta y hay que utilizarlo como herramienta. Nos costó un montón porque estamos en un recambio generacional, nosotros como sindicatos. Yo tengo 40 años, Guillermo, que es el secretario general, tiene 60 años. Hoy el tesorero nuestro tiene 37 años. O sea, estamos en un recambio fuerte, en la administración 45, el deporte 45, estamos en un recambio fuerte. Entonces, lo vamos adoptando. Nos cuestan las transiciones comunicacionales. Eso es una falencia que tuvo el movimiento obrero, y creo que ahí en esa parte es cuando se pierde esa batalla, que la estigmatización del sindicato como entidad, esa es la batalla que perdimos. Lo que nosotros estamos tratando de hacer es recuperar esa
esa batalla. La cercanía la tenemos, porque el sindicato es cercano y el dirigente es cercano al trabajador o a la trabajadora, cualquiera de los sindicatos. Y en ese recuperar puntualmente hoy en tu tarea diaria, que si querés también un paréntesis de qué es ser secretario gremial, cuál es tu tarea, cómo se recupera ese terreno desde esa cercanía en un contexto donde, sabemos, no paran de cerrar comercio, lo que es el comercio en sí, de las ramas, si no la más afectada en este gobierno y también de varios años atrás, con despidos, con cierres, ¿cómo te mueves en ese terreno? ¿Cómo se mueven como sindicato? Nosotros en la comunicación tratamos de no hacer una comunicación que sea propagandista, sino que nos sirva como una herramienta de poder en frente a los conflictos, en la parte gremial. Nosotros tranquilamente podríamos estar haciendo horas de propaganda sindical de qué es lo que hacemos bien o cuáles son las cuestiones que tenemos con el club, que tenemos como acción social, todos los medicamentos que le damos a los jubilados ahora que PAMI se corrió, que el Estado se corrió, pero lo que tratamos de hacer es que la comunicación utilizarla como una herramienta sindical. Mirarlo en muchas dimensiones, la acción gremial. La acción gremial no es solamente tocar los bombos, cortar la calle, ponernos en la puerta, sino que, por ejemplo, en Caromar, cuando estuvimos en el conflicto con ellos y también tuvimos un conflicto muy grande con los mayoristas, utilizamos las redes sociales a los delegados que representan a los trabajadores y a los clientes que estaban comprando en los mayoristas, porque no nos homologaron las paritarias, las empresas no querían pagar, entonces agarrábamos a los clientes y le decíamos, che, clientes de año, que son los que compran, los almaceneros que compran los mayoristas, sí. Che, no das una mano porque no están pagando el salario. Venís, pero sí, venían, se ponían en la cámara porque los conocen, porque tienen empatía con los trabajadores, y eso a nosotros nos pegó, pero digamos, a la cámara que nuclea a los mayoristas le pegó fuerte y lo usamos como una herramienta. Claro, entonces, como un activo. Exactamente, y no como una propaganda, decir, che, resolví el problema, claro. Va por ese lado. Che, Esteban, y pienso, Jere, ya abrimos, pero también me parece interesante que pensemos juntos y que nos comentes cómo ves, digamos, porque obviamente la tarea sindical puede ser una en un contexto y otra en otro, y en un contexto con un humor social tan sensible y tan deteriorado y tan vulnerado, digamos, entiendo que si vos estás en un comercio que empezó y para atrás, o sabés que en cualquier momento te rajan, o sabés que se está todo achicando y que por ahí te reducen horas o que no tenías horas extra, bueno, el humor cambia y también ustedes ahí cómo generan ese vínculo, ese laburo, porque entiendo que debe ser un laburo súper medido y sutil de su parte. Mucho acompañamiento, escuchar mucho a los trabajadores, a las trabajadoras. Está habiendo un problema muy grande, que ahí lo comentabas bien, no hay horas extras, pérdida de puesto de trabajo, trabajadores que trabajan 48 horas semanales pero están sobregirados, endeudados, que tienen que salir a trabajar en plataformas de reparto, que tienen que salir a trabajar de Uber después de su horario de trabajo, teniendo un pluriempleo. O sea, estamos viendo un deterioro muy fuerte del trabajo registrado, porque también se está precarizando. Claro. Y esa expulsión y esa precarización excluye para los costados de una manera exponencialmente. Y esto fue todo muy rápido. Entonces, nosotros, desde el punto de vista gremial, es la contención, es resolver los problemas de los cotidianos y ver los problemas globales que se están dando. Hoy por ejemplo, ya nosotros monitoreamos los conflictos de a 10, de a 15 por semana, con diferentes matices, con diferentes cuestiones, desde un despido o una mala registración hasta el cierre. Mañana nosotros estamos viajando a Santa Teresita, que tenemos ahí, nosotros somos de Miramar hasta San Clemente del Tuyú, tenemos el cierre de una mayorista, de una distribuidora de alimentos que mayormente repartía molinos, que habían en Santa Teresita, que tiene 12.000 personas que viven en esa ciudad, echaron a 50. Claro, la implicancia de ese cierre o de esos despidos es fuerte. Yo tuve que ir el otro día a la audiencia en Dolores, de ahí me voy al local, al galpón, y cuando realmente en el momento en el que cayeron de que la empresa iba a cerrar, fue cuando, después de que se presentó el dueño y en el acta manifestó que iban a estar los telegramas, realmente cuando yo leí el acta y ver la cara de la gente que después de 15 años de estar trabajando, su puesto de trabajo realmente se perdió,
Yo no se lo recomiendo a nadie porque es muy fuerte cuando una persona pierde su trabajo y estuvo muchos años poniendo para que esa empresa funcione y que ya la adoptó como parte de su vida. Nada, en ese momento yo lo vi identificado con una compañera nuestra que se dio cuenta ahí y cómo se puso a llorar. Nada, es muy traumático lo que está pasando y con la velocidad que se está dando todo. Claro, no es algo que llegue a estar en un reel, en un TikTok, que se pueda traspasar la pantalla. Esteban, ¿ves algún tipo de nuevo paradigma de los trabajadores que por ahí están más individualizados y les cuesta comprometerse más con el sindicato, involucrarse más, pensar en el compañero? ¿O ves esto por ahí de que el trabajador piensa, bueno, voy, cumplo mis 8 horas, hago lo que tengo que hacer, me voy a mi casa, no me importa lo que le pasa al de al lado? ¿Qué ves hoy en los trabajadores respecto a involucrarse en el sindicalismo? Yo veo una generación que está cruzada por el individualismo y eso no soy quien para analizarlo desde una manera sí ideológica porque lo veo, pero no algo, un estudio que haya hecho. Sí te digo que más allá de las épocas que estamos viviendo de seres muy individuales, porque el teléfono nos lleva a individualizarnos, porque las redes sociales nos tienden a generar esa banalización de los cuerpos, de los trabajos, de las vidas. Más allá de eso, nosotros como organización pasamos de tener 90 delegados a tener 125. Claro. La representación sigue estando. El argentino tiene como estructura dentro de su seteo, más allá de los ciclos políticos y económicos que haya, la organización sindical como parte de la defensa. De hecho, los sindicatos son la última barrera colectiva que hay, que este gobierno quiere destruir, por eso la reforma laboral que hubo, como fue directamente al corazón de los sindicatos, de la organización sindical, y dejar sin herramientas no solamente a los delegados, porque hoy por hoy no podemos hacer asamblea excepto que haya un atraso de salario, que no se devengan los salarios, que es de carácter alimentario. Entonces, está esa lucha del argentino de que tiene la idiosincrasia, a los sindicatos como el encontrarse, el lugar donde se resuelven los conflictos, porque hay una cuestión que nosotros siempre escuchamos en los lugares que están sindicalizados, en los que no, es ¿y qué está haciendo la CGT? Claro. Y no están diciendo, che, ¿y qué hizo el partido tal o el partido X? ¿Qué está haciendo la CGT? Muchas veces la CGT da respuesta y muchas veces que voy a poner un ejemplo, el DNU 7023, el capítulo 4, el de la reforma laboral, el único que está parado es el que paró la CGT. Claro. Con una estrategia jurídica que es parte también de la acción gremial. Claro. Y nosotros hacemos encuestas por lo general con afiliados y no afiliados, y gran parte de los representados que tenemos nosotros, los empleados de comercio de la zona atlántica, creen en los sindicatos, claro, más allá de que estén afiliados o no, Sí. Y piden esa además entender que el sindicato es la herramienta para poder modificar las condiciones de trabajo, digamos. Si no tenemos los sindicatos que nos defiendan en ese sentido, estamos complicados, digamos. El trabajador por trabajador mismo es difícil que pueda llegar a cambiar algo si no está unido con los compañeros. Y también esto de involucrarse, ¿no? Porque desde la queja siempre digo, ¿qué lográs con la queja? Digo, involucrate, metete, y si querés cambiar algo, participá desde adentro. Me parece que eso es lo que el trabajador tendría que aspirar, me parece. Totalmente. Y creo que hay mucha tela para cortar. Yo fui secretario de Juventud antes de ser secretario gremial, y el planteo ese de que los jóvenes son los que el problema fue que votó a Milei y vivió en los 90. No, claro. El pibe que recién empezó a votar y en una se comió un TikTok o se comió una curva. No, ese no es el problema. El problema es el que no recuerda la historia. Ese es el problema. Claro. El pibe que nació en el 2010 o en el 2008 y vio una recesión por ahí y vio crecer a sus padres desde 2015 a 2020. Después le agarró la pandemia. No te lo justifico porque después tenemos que discutirlo. Pero al final del camino después entra a trabajar en un trabajo formal y se acerca al sindicato y se acerca a la organización colectiva, claro, y la atrae
la colectivización de los problemas y cómo se discute. Che, Esteban, y vos, bueno, tenés un tiempo ya bastante largo en todo este camino, y evidentemente también debés ir haciendo tus balances, quizás año a año, y decir, bueno, ¿cómo estoy viendo la cosa? ¿Qué me pasa también a mí con mi práctica? ¿Hay alguna crítica que vos tomes de estos años que se le haya hecho al sindicalismo? No de esta estigmatización, perdón, que es muy burda de parte de ciertos medios de comunicación, pero hay críticas que voy a, esto quizás está para mejorarlo, esto quizás nosotros que somos como esta generación que está pujando para modificar la cuestión, tendríamos que tomarla como válida. ¿Sentís que hay alguna crítica que voy a, está bueno esto que nos comentan, que nos marcan, nosotros tenemos que hacer otra cosa en ese sentido? Yo creo que la comunicación es fundamental. Lo arranqué con ese tema, pero es algo que para mí los sindicatos perdimos esa batalla y no la supimos liberar, no supimos profesionalizar, que en otros aspectos sí, como fue la acción gremial, en dar vuelta, tener contadores, tener abogados, tener toda la estructura para defender gremialmente, pero también la comunicación nos pasó por encima. Le pasó a muchos, no solo a los sindicatos, sino a ciertos dirigentes políticos, también le pasó a la gremial empresaria, porque la gremial empresaria está en el mismo problema que nosotros, claro. Cómo comunicar. Y yo creo que ese fue uno de los problemas, sumado a la transición que se salteó en muchos casos, en muchos gremios. Nosotros por suerte tuvimos dirigentes que tomaron decisiones en momentos correctos y por eso hoy les puedo decir, yo tengo 40 años, claro, el tesorero tiene 37, el de deportes 45, pero creo que esa transición que se dio ordenadamente y analizándola de manera política y analizando todo lo que rodeaba a la organización, que nuestra organización es la más grande y es un actor político de Mar del Plata y de la zona. Claro. Creo que ahí hay una falencia que es comunicacional y cómo hacemos la transición en el rango etario, que es difícil, Ni hablar, ni hablar. Es difícil, es muy difícil. Porque también se discute no solo como en la política, poder, sino también se discuten un montón de cuestiones a nivel nacional, porque nosotros también pertenecemos a una federación, la Federación de Empleados de Comercios, y que también tiene un rol muy importante porque somos más de 1.200.000 trabajadores en todo el país. Y el más grande del país, ¿no? Es el más grande. 1.200.000 trabajadores, es un mérito. Y estamos en todas las ciudades. Y estamos de Ushuaia a La Quiaca, de Mendoza a Mar del Plata, y en cada pueblo o en cada localidad hay una iglesia, un municipio, un sindicato de empleo de comercio. En esto último que decís, y tomo algunos puntos previo, como esto que te preguntaba Branco, agarrar algunas pelotas difíciles y decir, che, paremos la comunicación, lo que estás contando como autocrítica y como mirada a futuro, y en este trasvasamiento que decís, al menos notoriamente exitoso por lo que contás que se está dando en comercio, y esto último de graficar y contar también para el que está escuchando que por ahí, como sabemos, algunos por ahí no tienen ni idea a veces de lo que es un sindicato o una federación, era un poco el espíritu de traerte y tocar estos temas. En ese punto, de algo tan grande como el sindicato de comercio, de vos como joven gremialista, con un montón de compañeros, compañeras que están edificando un camino, apostando al futuro, ¿qué tiene el sindicalismo, más allá de la barrera, de la defensa, de la resistencia, para ofrecer a un proyecto de país? Muy buena la pregunta, porque creo que ahí está el quid de la cuestión. Nosotros somos un actor social fuerte y tenemos que estar a la altura de la responsabilidad. Cuando los sindicatos estamos en una transformación constante, no solitaria, comunicacional, sino nosotros, por lo menos desde Mar del Plata, vimos que teníamos que transformar a nuestra organización no solo en la defensa de los derechos de los trabajadores, sino que teníamos que aportar desde el lugar que nos toca con la sociedad, no solamente con los empleados y empleadas de comercio, sino con la sociedad que nos rodea, con la que interactuamos, claro. Que hoy por hoy en nuestro sindicato se generaron entes colaterales para poder seguir ampliando la red y no solamente quedarnos con la representación que tenemos con los trabajadores y trabajadoras de comercio de Miramar a San Clemente del Tuyú. Tenemos el Club de Empleado de Comercio, que tengo el buzo. Tal cual, está bueno. El buen buzo. El Club de Empleado de Comercio, que hace 2 años ya tenemos personería, pero ya lo veníamos preparando. El secretario de Deporte, Alejandro Vega, con el primer presidente fue obviamente Guillermo Bianchi, el secretario general nuestro.
y tenemos más de 40, casi 50 actividades, 49, 50 actividades. Tenemos básquet en primera, tenemos el gimnasia artística y rítmica, pileta, gimnasio, tenemos un montón de cuestiones que eso llega a la sociedad directamente. El que está afiliado ya está afiliado al club, al sindicato, perdón, ya está afiliado al club, y el que no puede ir y afiliarse con una cuota una cuota social muy barata, 12.000 pesos, y después poder hacer actividades. Después tenemos la mutual de Empleo y Comercio. Nosotros vimos una necesidad de la salud como primordial, como un bien que se estaba mercantilizando y se estaba llevando a un límite que nosotros podíamos llegar a brindar una asistencia más allá de las obras sociales, OSECA, que es nuestra obra social. Claro. La Mutual AMEC viene a dar respuestas también a las personas que están fuera del sistema. Entonces, vos te podés mutualizar, siendo monotributista, no teniendo trabajo, pagás una cobertura mínima y tenés una atención primaria de la salud. Y nosotros llamamos Exsalud a lo que es el sindicato dando respuestas, la mutual dando respuestas y a la obra social. Nosotros juntamos las tres cosas y tratamos de esa mirada de no mercantilizar la salud se pueda llevar adelante, no solo para los empleados de comercio, sino esa mirada solidaria para afuera. Che, Esteban, ¿qué diferencias hay a la hora de mediar en un conflicto? Porque me imagino que una cosa es mediar, por ejemplo, con una empresa mayorista que tiene, no sé, 60 empleados, y otra cosa es mediar en un comercio, por ejemplo, en zona Güemes, que tiene 2 empleados. Y que por ahí quizá también los dueños también están remando en dulce de leche porque tampoco tienen ventas y demás. ¿Qué diferencia hay a la hora de mediar en un conflicto y otro? Muchas, porque nosotros tenemos casi 6.000 empresas en la zona en la que nosotros tenemos el territorio de la personalidad gremial. Sí. Y tenemos empresas muy grandes, como puede ser multinacionales como Cencosud, claro, como mismo la que yo vengo, que es Atento, que es una multinacional, y que hablás con casi funcionarios de la empresa, o sea, no son empleados que toman decisiones, y después tenés, como vos decís, en Güemes, nosotros tenemos compañeros que hacen recorridas, son corredores a cielo abierto, y tenemos conflictos puntuales con la registración o con mediar algún despido o una reincorporación. Uno lo toma de manera diferente. O sea, por lo general, en la multinacional discutís con un funcionario y vas de otra forma, y acá tenés que contemplar que el dueño también es un laburante. Claro, por eso digo. Pone capital, pero también labura. Ni hablar. Entonces, que son los que más están sufriendo en este momento. Ni hablar. Son los que más están sufriendo. Entonces tenés que también tener una contemplación. Nosotros tenemos una mirada desde el sindicato que viene de larga data de trabajar con las empresas locales fuertemente. Nosotros creemos en el que apuesta en Mar del Plata y que la reinvierte en Mar del Plata. Te puedo nombrar cadenas grandes como Open Sports, Cabrales, Habana, bueno, hoy es una multinacional, pero sí, ni hablar. Que reinvierten en Mar del Plata. Nosotros todo lo que pueda estar a nuestro alcance como herramienta política se la vamos a dar, y obviamente priorizando al empresario marplatense, que es el que al final del camino termina dejando la plata acá y no se la lleva a otro lado. Claro. Esteban, perdón, no, dale. Sí. No, Esteban, nos hemos cansado y hemos discutido también acá en la mesa, en la ley de modernización laboral, escuchar a diputados hablando del trabajo y por ahí le agarrabas el currículum y estaba vacío. Claro. ¿Crees que hay una falta de representación de los trabajadores en el Congreso en este momento? Sí, totalmente. Es algo que nosotros venimos planteando. El compañero que es secretario gremial de Pasteleros, Martín Navarro, él es el secretario de Juventud de la CGT, y fuimos a varios plenarios de la Juventud Sindical en el CGT y planteamos cuando nos tocó pasar y plantear cuestiones que tengan que ver con la representación de los trabajadores en el Congreso es fundamental. Claro. Porque desde ahí es cuando se cambia este mamarracho de ley que salió de modernización, que no tiene nada de modernización, sino que es un ataque intempestivo a las relaciones laborales, inclinando la balanza para el lado del más fuerte y en contra de los sindicatos, que es la contención que hay. Si nosotros como sindicato, ahí tenés otra de las cosas que no hicimos bien, mirá. Es mirar a la política como también al Congreso como un área de disputa,
porque al final del camino termina siendo una puja de poder lo que está pasando en Argentina. Totalmente. La puja de poder tiene que ser, es distributiva. Y si nosotros no estamos en el lugar en que se discute esa puja de poder, que es el Senado, el Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados, también en la discusión perdemos mucha... perdemos el tacto que hay que tener o la sensibilidad que tiene que tener el movimiento obrero a la hora de poner en claro que hay cosas que no se pueden traspasar. No, pero hubo la legitimidad también con la gente. Total, y esto es una cuestión de percepción, como cierta comodidad también es decir, che, yo me quedo en el sindicato, vos jugás a la política, sindicato y política asuntos separados, cuando en realidad es todo lo mismo. O sea, exactamente, yo creo eso es una mirada muy personal, pero sí creo que no sé si la cómoda, pero sí que se veían por caminos diferentes y hoy por cómo se estaba planteando el escenario político, nosotros tenemos que asumir un rol, el rol que tenemos social y empezar también a articular con la política escenarios en los que dirigentes sindicales, las compañeras que tienen mucho para decir, hay muchas compañeras, nosotros tenemos una compañera que de La Plata que está también trabajando en el Ministerio de Trabajo, que es concejal, tenemos muchos funcionarios, acá en Mar del Plata, Daniel Bucico, que está en el Ministerio de Trabajo en la delegación de acá de Mar del Plata, en toda la provincia, en casi todas las delegaciones regionales del Ministerio tenemos compañeros de comercio y compañeras también. Creo que tenemos que asumir un rol y ir no solamente en la gestión, sino en el rol parlamentario, que es donde se está definiendo la puja esa distributiva, que es el gran la gran discusión que tenemos que tener. Ahí desde lo generacional encontrás puntos de encuentro, vos generación joven con generación joven de militante, dirigente político. Sí. Decís, che, es la nuestra, tenemos que ir. Sí, encontramos un montón, porque cuando te sentás a hablar y eso de romper la barrera y, claro, y decir, bueno, che, los sindicalistas no somos tan malos, no solamente... no somos ogros. Sí, no solamente cortamos calles, sino que también nos sentamos, discutimos, debatimos, tenemos cuerpos orgánicos en el que se generan debates muy ricos, tenemos el tacto de la realidad, porque hoy un dirigente gremial, para mí, lo primordial que tiene que tener es la lectura de la realidad. Y eso es lo que después vos te sentás con un militante de un partido político, de una organización barrial, de un club, y estás en la misma. Y al final del camino terminás hablando de justicia social, sea del partido que sea. Sí. Entonces, creo que nosotros somos una generación que tenemos que aprender mucho de los errores del pasado y que luego en la política genera muchas más distancias y no genera espacios de construcción sanos. El ego. El ego, sí. El ego en los dirigentes políticos son muy fuertes. Y termina pasando que por no dejar ese ego de lado, claro, la construcción colectiva termina siendo quedando en un segundo o en tercer plano. Cuando nosotros lo sabemos bien, porque venimos de los lugares de trabajo, cuando uno se pone por encima de los lugares y de la representación que le toca, terminás al final fallando o bloqueando alguna solución que puede generar que miles de argentinos o miles de trabajadores en este caso podamos llegar a recomponer el salario, una situación gremial. Bueno, ese es un poco el espíritu de este programa. Generación de Amigos no es un nombre azaroso, es un poco hacer real la cultura del encuentro, del diálogo y también dejar los egos por ahí, al menos en la calle, un poquito más lejos, estamos bastante metidos acá, así que hay un gran punto de encuentro ahí, Esteban. Esteban, gracias por venir. Gracias a usted por la invitación y a disposición para lo que necesiten. Súper interesante. Bueno, espectacular. A ver, lo seguiremos conversando, digamos. Son charlas que están tan buenísimas y con lo cual también, digamos, es eso, ¿no? También la idea de un espacio de comunicación es empezar a tirar lugares comunes y tabúes que tiene la sociedad en torno a ciertos actores, por ejemplo, actores del mundo del sindicalismo, y en un momento tan delicado del laburo en general. ¿Cuál? Y tan cambiante, digamos, los dirigentes sindicales también, Esteban, digamos, y tantos otros,
tienen también, supongo, el desafío de la comprensión del mundo en el que estamos viviendo, porque está en un cambio que, bueno, uno de los entrevistados que tuvimos hace unas semanas, politólogo, nos comentaba que lo que cambió este año el mundo va tan exponencial, que es lo que cambió el mundo en 5 años para atrás, y lo que cambió el mundo en 5 años para atrás no cambió en 40 años, digamos. Sí. Y va a ser cada vez más rápido. Claro, entonces digo, también hay una tarea no solo de la presencia del cuerpo, sino también intelectual, y de lectura de la situación. Tal cual. Bueno, bárbaro. Para repetir la entrevista y todos los conceptos que estuvimos charlando con Esteban Fraize, secretario gremial del SEXA, la cercanía, la juventud, la comunicación, el desafío que tiene el sindicalismo y la política para adelante, suscríbete acá a la campanita de YouTube, seguinos en @generación de amigos.